Bienvenidos una vez más a Charla Cinética. El día de hoy tenemos una recomendación de Liz, es la del sonido del metal, esta película que ha estado nominada en varias premiaciones, incluyendo Globos de Oro, me parece que BAFTA y los Oscar. Recientemente ganó el Oscar a la mejor, que será diseño sonoro, bueno, el mejor sonido. Y bueno, el Liz nos va a platicar un poco sobre la peli y comenzamos con las charlas. Recuerden seguirnos en redes sociales como R Cinética y nuestro podcast está como Charla Cinética en Anchor y Spotify. Te cedo el micrófono, Liz. Hola, bueno, esta película, El sonido de metal, narra la historia de un joven que está en una banda de metal. Este joven toca la batería y pues la historia trata de cómo va perdiendo en la audición y a todo lo que se enfrenta y todo lo que hace. Esta película está dirigida por Darius Meider y protagonizada por Riz Ahmed y Olivia Cook. Como lo mencionó Susi, en esta película estuvo nominada tuvo varias nominaciones en estos Oscar, pero ganó como mejor montaje y mejor sonido. ¿Alguien quiere iniciar con las charlas? Bueno, no, Tugo. Ok, bueno, lo que vengo a comentar de la peli rápidamente es que me parece una propuesta muy interesante en el aspecto del tema que toca. O sea, me parece que la pérdida la pérdida auditiva en un músico me parece que está súper guau, ¿no? En el sentido de, o sea, es por lo que vives, o sea, vives escuchando música, vives escuchando canciones, armonías, ritmos, y que de repente pases por este proceso, se me hace como indescriptible, ¿no? Y por eso me gustó mucho la película, y sobre todo después la decisión que tiene que tomar, porque este chico decide retirarse, irse, aislarse un poco de este mundo del rock and roll y de la vida que tenía, y decide como irse a otro ambiente, donde empieza a aprender un nuevo lenguaje, una forma nueva de significación y de comunicación, y entonces, pero también existe la posibilidad de que él pueda volver a escuchar o de recuperar en cierto grado su cuestión auditiva, y entonces ahí tiene que tomar una decisión, y eso me parece lo más revelador de la peli, porque es en el conflicto en el que este personaje se va a encontrar, ¿no? Es decir, parece que la vida del músico y toda esta cuestión le generaba como mucho conflicto en su persona, y al entrar en esta como supuesto retiro espiritual, por llamarlo de alguna manera, él encuentra como esta paz y encuentra como una tranquilidad, pero a partir de que, ¿no? Es decir, sacrifico esta cuestión de perder un sentido por tener una paz y mantener una como relación más estable con los demás, o vuelvo a este mundo que me gustaba y me fascinaba, que eran como los reflectores y la música, ¿no? Entonces ese es algo que me gusta mucho de la película, y al final pues ya no se los cuento porque ahí sería un spoiler, pero me parece que va por ahí, ¿no? El tomar decisiones, el aceptar cosas, el enfrentarte a situaciones, me parece que es lo que hace interesante la peli. Y otra cosa a comentar ya para darle paso a los demás serían las actuaciones, ¿no? Me parece que este chico Hamed, o como se pronuncie, me parece que tiene un gran papel, y esta Olivia Cook también, me parece que los dos, uno no desmerita del otro, aunque solo uno fue nominado a los premios, pero me parece que él fue nominado por esta no interpretación, es que así lo siento yo, más bien era un personaje muy contenido, un personaje que no expresaba mucho, o no se veía en la pantalla estas expresiones, sino más bien sentías, o sea, eso me parece muy interesante también de la dirección, ¿no? Que el personaje lo sentías, y entonces decías, chale, este güey está pasando por algo muy complicado y muy complejo que se podía sentir, y acompañado también de lo que ya todos sabemos de este diseño sonoro, o de esta cuestión sonora
que por eso ganó el premio, que hacía que esta sensación, esta angustia del personaje se notara más, ¿no? Entonces es lo que puedo comentar, es lo que me gustó de la peli, pues ahí les dejo los micros. Ay, yo súper rápido. Solo quiero dar algunos datos de lo que mencionó ahorita Hugo. Bueno, estos protagonistas, el protagonista Hamed tuvo que trabajar 5 días a la semana por 7 meses con un intérprete de lengua de señas estadounidense. Otra caída. ¿Cuántos más ventarrones de la Ciudad de México? ¿Cuántos más? Échale, Mel, entonces, mientras recuperamos. No, iba Susi. Ah, va, Susi. Bueno, otra que se le fue la luz, a ver si no se me va a mí. Es como una maldición. Pues, ay, no sé, me pareció una película muy buena. El, el, esta persona, Paul Rossi, como se pronuncia, también estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto, no ganó, pero pues sí, o sea, al igual que Ruiz, como menciona este Hugo, creo que lo hace súper bien, o sea, las actuaciones, creo que, o sea, esa película más bien se siente muy completa por las actuaciones. Este, ay, ya se me olvidó todo, pero, ay, no sé, alguien más diga algo porque ya se me fue la onda. Bueno, a ver. No la había visto, no la vi incluso, o sea, fueron las premiaciones y ahí tuvimos que andar viéndolas, pero no la había visto. Pero también pienso que es una peli muy, muy buena. Igual coincido con bueno, yo sentí una película muy redonda. Como que vemos todos estos procesos por los que atraviesa Rubén, ¿no? El protagonista, y lo vamos acompañando, ¿no? O sea, lo acompañamos cuando se entera que tiene este problema, ¿no? Cuando se empieza a dar cuenta, cuando lo confirma, cuando todo a su alrededor se va transformando, ¿no? Ya lo mencionó Hugo, pues es un músico y justo esa fue una de las preguntas que me surgieron a lo largo de la peli, ¿no? Es como quitarle una pierna a un futbolista, ¿no? O sea, su fuente de trabajo. Entonces supongo que todavía ha de ser más duro este proceso de, de perder algo con lo que prácticamente vives, o requieres para vivir, ¿no? Entonces sí, en ese sentido sentí que fue una peli muy, muy redonda y que a la vez, al menos a mí como espectadora, me hizo pues como ir en eso con él en cuestión de sentimientos, de lo que íbamos viendo y sintiendo con el protagonista. Y bueno, por otro lado, pues el título lo dice, ¿no? Es una peli que habla del sonido y bueno, o sea, habla de muchos temas, ¿no? También otra cosa que me hizo cuestionar es como, no manches lo rezagados que estamos como sociedad, como individuos, como los gobiernos, ¿no? Al menos aquí en México, o sea, me puse a pensar en todas estas personas que pues están excluidas prácticamente del sistema, ¿no? Que no, o sea, vi la escuela, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí cuando entra a la escuela, ¿no? Y que es una maestra que maneja el lenguaje de señas, no sé si era también sorda, pero solamente se habla con ese lenguaje, ¿no? En esa comunidad que decía, que ya mencionó Hugo. Y, o sea, me puse a pensar en eso, ¿no? O sea, no hay instituciones, o a lo mejor sí las hay, pero son muy pocas, ¿no? En donde se puedan incluir a estas personas en la sociedad. No existen los espacios, ¿no? No hay lugares o al menos no hay tantos. Eh, eso. Y bueno, por otro lado les decía, ¿no? Que es una peli que el mismo título lo dice, habla del sonido y está muy presente, ¿no? Una de las cosas por las cuales seguramente ganó el Oscar, ¿no? Y todos estos premios es esta parte del diseño sonoro, porque hay momentos en los que no escuchamos nada, ¿no? O escuchamos cuando
hay escenas en las que ya le ponen el aparato a este Rubén, no es spoiler, pero se oye así como cuando tienes un audífono que ya no sirve, ¿no? Y que se oye bien gacho y que hasta es molesto y, o sea, todo eso, la verdad es que está cañón en cuestión de sonido porque siento que es una de las cosas, al menos desde mi perspectiva, un poco más complejas de hacer porque es algo que no ves, ¿no? Que solamente lo puedes estar escuchando. Entonces tienes que meterle ahí como otro nivel de creatividad para que podamos sentir, ver, ¿no? Y percibir, escuchar también, este, con lo que está pasando en la escena, y porque no es nada más como que quitar el sonido o ponerle ahí un sonido todo cucho, ¿no? O sea, sí tiene que haber como todo una onda de pues idear cómo fregados le podemos hacer para estar sintiendo que el protagonista no escucha, ¿no? Y que sintamos que no escucha, pero a la vez escuchemos algo y ya me hice bolas yo también, pero bueno, el punto es que el diseño sonoro está muy bueno, está muy cañón. Eh, y pues me latió. Otra de las cosas que me gustó fue el final. Sí creí que iba a regresar a la comunidad, pero después, cuando terminó dije, no manches, como que no regresó, ¿no? Pero ya después dije, como, bueno, creo que, o sea, fue todavía un poco o más valioso el cómo termina esta última escena que a mí o sea, me pareció genial, ¿no? De que empieza a ver a su alrededor y valora como el no escuchar o escuchar, pero al final sin escuchar, ¿no? Porque ya no iba a ser lo mismo. Y estos momentos en donde ya no escuchamos nada, pero vemos al niño en la patineta, ¿no? Vemos los árboles, vemos una iglesia y antes, unos segundos antes estaba sonando la campana y es ahí cuando también usando la creatividad o estos referentes que tenemos de lo sonoro, aún así escuchamos en nuestra cabeza, o al menos así me pasó, ¿no? Escuchas en tu cabeza cómo se mueven las hojitas de los árboles, ¿no? Y la gente que va pasando, ¿no? Entonces, es una peli que está buena, está muy perra. Perra. Ajá, adiós. A ver si voy yo. Esta película fue una de mis favoritas del año pasado. Ahora que la volví a ver, igual me sigue pareciendo muy buena. Y es una historia donde me parece muy interesante porque que trata sobre la pérdida auditiva, pero también al crear el sonido para que se pierda, creo que es muy interesante cómo lo hacen en la película. Y bueno, ¿no? Ya sabemos que los mexicanos y el equipo de mexicanos ganó el premio de sonido junto con otra persona más que está involucrada. Y al final creo que la película es una tragedia. O sea, el tipo le pasa de todo, pierde, va a perder su trabajo, que es a lo que se dedica, que es a lo que ama, ¿no? También pierde esta relación con el señor del centro que le estaba ayudando y bueno, ¿no? También con lo que le pasa a su pareja. Y el final me gusta mucho porque a pesar de que no es un final no es un final pues cerrado, sino es abierto, ¿no? O sea, creo que hay múltiples interpretaciones, pero sí se siente, ¿no? Esa melancolía. Y algo de lo que escuchaba el otro día, hace unas semanas que le hacían la entrevista a los ingenieros de sonido, los mexicanos, ¿no? Que mencionaba que pues, es la mezcla de sonido, bueno, la parte sonora, pues la hicieron aquí en México, en el estudio de Carlos Reigadas, y que pues bueno, eso era algo inusual porque pues nunca se hace afuera de Estados Unidos. Y otra cosa que también me llamó la atención era que a la hora de filmar, incluso muchas de las cosas que estaban realizando, pues le metieron un audífono a la boca del actor, precisamente para sentir cómo se podía escuchar ¿no? el hueso, las vibraciones que hace con la boca. Bueno, me parece que una película que vale la pena ver, ¿no? Toda la parte del sonido y la imagen, ¿no? De que vemos que no hay muchos diálogos por obvias razones, pero la imagen, ¿no? Lo que nos muestra, la atmósfera y que es muy partícipe y al final, bueno, ahí está involucrado estos dos elementos.
Bueno, yo creo que ya nos queda muy poquito tiempo. Pues no sé, digo, agregando un poco lo que ya comentaron, es una peli, pues sí que sale un poco fuera de lo rutinario, de lo normal. A mí en lo personal no me enloqueció, no fue una peli que tenía demasiada expectativa por todos los premios que ha recibido y todo el asunto, pero no fue que me enloqueciera. Digo, sí es una película recomendable para ver por el tema y cómo hacen el tratamiento. Eh, y en cuestión también del diseño sonoro, pues me esperaba como un poquito más. Creo que no es malo el diseño sonoro, digo, por algo ganó un Oscar, pero sí me dejó ahí como frustrada un poco en más recursos de pronto que me hicieran envolverme más en ese mundo. Eh, no sé, yo lo sentí como, ah, en fin. Pero bueno, es una peli recomendable. Para mí, no me enloqueció. Y bueno, no sé si va a decir algo más Liz antes de que ya se fue. ¡Aquí estoy! Corre, Ahí Liz. estás. ¿Cuánto queda? Menos de un minuto. Bueno, a mí esta película la vi antes de recomendarla. Obviamente muchos la recomendaron porque estaba nominada. Yo no la había visto, la recomendé, la vi y me pareció algo igual que Jovas, no es que me enloqueciera la peli, es buena por el tema que trata, pero siento que va un poquito más allá. Siempre trato de como de meterme a esta historia que tiene la peli y siento que son las personas que pierden la audición. Es súper difícil, o sea, no es lo mismo que un niño, una niña nazca con este problema que una persona pierda la audición. Entonces, de hecho, cuando le meten estas cositas en su cabeza, bueno, el aparato, y empieza el sonido, yo sentí súper feo, o sea, escuchar eso, dije, qué, pero bueno, véanla y espero les guste a ustedes. Tiene muchas cositas interesantes la peli. Bye. Bueno, nos vemos en la siguiente charla. Hasta la próxima. Adiós.